alcance de los feligreses. Ya esto divide en cierta manera a los protestantes y a los católicos, de cierta manera, porque siguen, digamos, dos tradiciones filológicas diferentes en la traducción. Los católicos acribillan la Biblia de notas y los protestantes piensan que la Biblia debe hablar por sí sola y por lo tanto no necesita notas. Pero esto es una decisión filológica. Esto es una decisión filológica, es decir, es como leer un texto traducido con o sin notas, pero separa también, en este caso concreto, dos formas diferentes de entender la religión, y no solamente la religión, sino la praxis de la religión. El Comma Johanneum es una de estas disputas que uno la mira desde el siglo XXI y a lo mejor le parece hasta irrelevante. Sin embargo, fue una disputa que mantuvo entretenidas a todas las universidades europeas en el siglo XVI respecto de quién era el que tenía razón. La verdad es que los españoles hicieron una picardía, es decir, hicieron una cosa que es muy típica del carácter español, además, que es intentar salvar el espíritu general haciendo algo que no es nada científico. Esto que está aquí es el texto literalmente transcrito, y en este caso tengo que decir que no es Wikipedia, es uno de los más eminentes hispanistas del siglo XX, que es Bataillon, que escribió un libro que si a alguien le interesa debería leerlo porque es fascinante, que es Erasmo y España. Entonces describe qué es lo que hacen los españoles. Los españoles tienen que poner los textos de la Biblia y los tienen que enfrentar. Tienen que poner el texto en latín, el de la Vulgata, y tienen que poner el texto allí donde hay texto hebreo y arameo, poner los textos hebreos y arameos. Si alguien ha visto la Biblia, por cierto, es preciosa, y además incluso los tipos griegos tienen la reputación de ser los tipos más bellos que se han hecho jamás en la historia de la tipografía occidental. Y tiene que estar también el texto en los casos en los que haya, pues en siriaco, y tiene que estar el texto también, por supuesto, en hebreo, que ya lo hemos visto. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que para hacer esto, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acudir a los textos y reproducirlos. Para hacer eso, lo que tienen que decir primero es cuáles son los textos buenos. Con la Vulgata no hay duda. Pero ¿qué es lo que ocurre si uno saca un texto griego que contradice la Vulgata? Y la Vulgata dice algo diferente. Entonces aquí nosotros tenemos ya un caso en el que el traductor tiene pocas opciones, pero una de ellas es hacer lo que hicieron los españoles, y aquí lo explica Bataillon perfectamente. Las relaciones del texto griego de Alcalá con la Vulgata. Por cierto, Alcalá está con minúscula, el responsable de esta errata es uno. Es posible que la decisión de publicarlos en uno al lado del otro, los textos están confrontados, es decir, como estos textos escolares que a veces editan, en los que hay uno, dos o tres textos, incluso a veces con la traducción y la equivalencia. Incluso hay textos en latín que tenían tres variantes de edición, una interlineal, otra juxtalineal, y había una tercera que era literaria al pie del propio texto. Tradicionalmente algunos textos latinos para uso de los estudiantes se utilizaban con tres tipos de traducciones que atendían a tres necesidades diferentes de los propios estudiantes. En este caso, los editores de la Biblia nos dice, es posible que la decisión de publicarlos el uno al lado del otro haya obligado a los complutenses a introducir en el primero correcciones arbitrarias para hacerlo concordar con el segundo. O sea, el primer texto, que se supone que tiene que ser el texto matriz, sin embargo, se nos dice que se introducen correcciones arbitrarias para hacerlo concordar. El número de estas correcciones nunca podrá ya determinarse, y no podrá determinarse no porque no se ponga diligencia y esfuerzo en ellos, sino porque probablemente los manuscritos que utilizaron los que hicieron estos textos han desaparecido. Dice, puesto que no se sabe qué manuscritos griegos tuvieron en sus manos. A pesar de todo, los más ardientes apologistas de la políglota se ven obligados a reconocer que en algunos puntos, cuando menos, los complutenses corrigieron el texto del Nuevo Testamento de acuerdo con la Vulgata. Y supongo que todo el mundo entiende por qué es esto. La Vulgata es el texto oficial de la Iglesia. Si
si una persona encuentra un manuscrito griego que dice algo diferente de la Vulgata, pues pobre manuscrito griego. Lo que hay que hacer es corregir ese manuscrito y hacerlo conformar con la Vulgata. Con lo cual tenemos algo que para el lector se presenta presuntamente como una traducción, pero que evidentemente los editores lo que hicieron fue corregir un texto con el otro, pero no traducir. Sí, bueno, quiero decir, esto puede ser importante o no. Puede ser importante si uno da importancia a lo que se corrige. Dice, a pesar de todo, es famoso uno de estos pasajes. Es decir, no tiene importancia a no ser que queramos darle importancia. Y sí tiene importancia en un pasaje. Es famoso uno de estos pasajes, el del Coma Johanneum, es decir, el versículo de los... siento que yo fallo mío también, disculpa, de la primera epístola de San Juan. Luego viene señalado un poco más abajo, y esto sí lo he recogido de Wikipedia, y viene exactamente cuáles son. Es San Juan 5, 7, 8. Es el apartado 5, versículos 7 y 8 de la primera epístola de San Juan. Ninguno de los manuscritos griegos tiene este versículo, pero aparece en la Vulgata. Es una interpretación tardía, posterior a las grandes controversias suscitadas por el arrianismo. Erasmo, que se había propuesto restituir el texto original del Nuevo Testamento, lo elimina. Pero los complutenses no demuestran la misma libertad con respecto a un versículo incorporado a la tradición desde hacía tantos siglos y utilizado además en las controversias ideológicas. Lo mantienen pues en la Vulgata y prefieren traducirlo al griego. Es decir, que supuestamente el griego, que es el original que ha dado ocasión a la Vulgata, al final resulta que es al revés, la Vulgata, la que se traduce al griego, que teóricamente pasa a ser el original del que se ha traducido a la Vulgata. Bueno, parece un juego absurdo, y hoy lo veríamos como algo verdaderamente extraño. Pero ciertamente en este momento sí se estaba jugando algo que desde el punto de vista doctrinal era relevante para las personas que estaban haciendo esto. Aquí la crítica sin miramientos de un Erasmo o de un Nebrija tendría razón para desaprobar la edición de los Sabios de Alcalá. Es decir, que también en España Nebrija dijo que eso estaba mal hecho, el Antonio Nebrija, que sí sabía algo de filología. Sofrenados por la alta dirección del Primado de las Españas, edición admirable por lo demás, pero cuya deficiencia en este punto no es científicamente defendible. Lo que se añade, esto es hasta aquí la cita de Batellón. Dice, el coma joánico se añade a la siguiente frase de la epístola 1 de San Juan. Dice, pues son tres los que testifican el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres convergen en el mismo único testimonio. Esta es la traducción que actualmente figura, puede ser uno de los textos mejor conocidos del Evangelio, o de la Biblia, que es la de Papá, traducida por Cantera e Iglesia. Es tal cual aparece actualmente en la Biblia. Con el coma se añade lo siguiente. Dice que tres son los testantes, el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos, los tres, uno son. Y tres son los testantes en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres por el mismo son. Si alguien desea seguir más adelante con esta polémica, puede hacerlo, porque en Wikipedia viene recogida toda la polémica y se puede seguir perfectamente. Sin embargo, a mí me llamó la atención, y claro, aquí me van a decir lo que ya me han dicho antes, porque hay una cosa que yo ignoro cómo se hace en Perú, y la verdad es que a lo mejor lo voy a decir mal, pero yo francamente desconozco cómo es la forma que se reza en las iglesias el Padre Nuestro en Perú. Pues sí puedo decir cuál es la habitual en mi país, en España, pero no estoy seguro de que esto concuerde con la tradición propia de la Iglesia en Perú. En todo caso yo voy a hacer una lectura del Padre Nuestro que no se lee, que no se reza ahora en España, y supongo que en muchos sitios, que Perú sí, me daría una sorpresa, pero lo dudo porque la jerarquía eclesiástica ha intervenido muy directamente en este
esto, y ha dado unas directrices muy precisas. Lo primero, y supongo